Hola, mi nombre es Simón Chamorro de Casas Chicureo y estoy junto a mi colega Cristóbal Rey, de Terraver de Propiedades. y juntos somos Simple Corretaje. Bienvenidos. Bienvenidos al quinto capítulo. Ahí tú llevas los cálculos. Sí, yo los tengo anotados aquí. Al quinto capítulo con invitado. Así es, tenemos una invitada muy querida, amiga personal, Noemí Benavides. Así es. Noemí nos va a contar un poco de los procesos de crédito hipotecario, pero además ella es experta en subsidios habitacionales y nos acaban de pedir esa información. Vamos a tocar, podemos tocar en otro capítulo el proceso de compraventa, lo que es subsidio. Así que voy a leer el comentario que nos comentaron. Mientras lo buscas, presentemos a Noemí. Sí, ¿quién es Noemí? Bienvenida, Noemí. Cuéntanos quién eres. Resúmenos un poco tu historia como corredora, mientras Cristóbal busca el comentario para hablar de subsidios. Aquí lo encontré. Es Tom C. Nos puso en el capítulo 3. Muy buenas tardes. Sé que venden propiedades de un alto valor, pero podrían hacer un video del proceso de venta con subsidio habitacional, tiempo de espera, etc. Justo llegó este mensaje Sí. y tenemos a la experta acá. Sí, vamos a hacer un capítulo especial de eso, ¿cierto o no? Así es. Sí, porque hoy día hay mucho crédito como para abarcarlo. No, hoy sí. día solo crédito hipotecario, los procesos. No, y con subsidio también yo sé el proceso con crédito, todo, así que... Bueno, lo que suena es el fuego por si acaso. Estamos acá en Lampa, así que hace un poquito de frío. Dale, Noemí, preséntate. Bueno, yo soy Noemí Benavides, también soy corredora de propiedades, trabajo hace 4 años más o menos en corretaje. Empecé cuando aún estaba en el banco trabajando. Yo era en el banco especialista hipotecaria y veía créditos y además, digamos, todo el proceso de lo que era un crédito hipotecario con clientes. Más que nada personas naturales, que es como lo que más sale, ¿cierto? Es lo que más se da. Sí. Empresas también, pero eran como otra área, lo veía, pero nosotros igual respaldábamos a los clientes en el proceso. Y empecé el corretaje porque me encanta mucho este tema y como dicen los colegas, también manejo el tema de subsidio, que también me gusta mucho. Y bueno, y eso, pues esa es mi trayectoria. Digamos, llevo como 4 años en corretaje y más me especializo en el área norte de Santiago. Hoy día vamos a ver el proceso de compraventa o de crédito hipotecario más bien. Sí. ¿Cómo es detrás de claro, cómo es como lo ve. En el back office, claro, como lo ve uno como ejecutivo. Perfecto. Como lo trabaja uno como ejecutivo. Y algo más humano que nos puedas contar. ¿Quién es Noemí? Lo humano. Exactamente. no solo el que trabaja. Esa es la idea. Bueno, yo cercano. tengo 3 hijos. La mayor va a cumplir 33, abogada. Tengo otro que estudia medicina. Y el chico que está en tercero medio que dice que va a ser abogado. También. Sí. Un saludo ahí para Vivo él, en el sector norte de Santiago, en Independencia, y bueno, eso es como lo general. Muy bien. Entonces demos inicio al capítulo. Yo creo que este capítulo les va a interesar mucho a todas las personas que vamos a hablar de crédito, del proceso de crédito. Remontémonos al principio, entonces. ¿Cómo parte todo? ¿Qué tiene que hacer un cliente para obtener un crédito hipotecario? Y después vamos viendo cómo funciona el proceso de manera interna en los bancos. Ya. Vamos a hablar principalmente de los bancos, pero hay otros sistemas financieros que dan... Sí, mutuaria. Exacto. Que son parecidos. Son parecidos. A veces la norma de la mutuaria a veces no es tan estricta como la del banco, pero sí igual... es parecido. O sea, igual tiene... Y el otro día me enteré que también las personas naturales o las empresas pueden dar mutuos si eres privado, no necesariamente una institución financiera. O sea, hay muchos inversionistas que hacen mutuos. Por ejemplo, hay una empresa que es Unidad Leasing que ellos entregan mutuos. Creditú es una empresa que también entrega mutuos. O sea, hay varias empresas que tienen que estar bajo la supervisión de la CMF y... tienen que cumplir ciertos requisitos y entregan mutuos hipotecarios. Esos mutuos son mutuos hipotecarios endosables. Perfecto. ¿Ya? Que pasan como de un inversionista a otro. Son un poco más complicados que los que entregan los bancos hoy en día, porque de repente para alzar es difícil encontrar quién tiene ese mutuo. ¿Ya? Porque se transa, hay que es hacer transable. Claro, hay que hacer un seguimiento. Perfecto. Entonces partamos, ¿qué tiene que hacer la señora que está en la casa? Ya. Que quiere comprar una casa, ¿qué tiene que hacer? La señora que está en la casa, que a lo mejor trabaja, ¿no es cierto? Lo primero que tiene que hacer es ahorrar. Ok. ¿Ya? Ahorrar, porque
Claro, sí, lo que yo tengo que hacer es ahorrar para el pie, porque hoy día los bancos piden acreditar los pies. Ok. ¿Ya? Hoy día sí o sí, por ejemplo, Banco Estado no te evalúa si no le acreditas primero el pie. Ah, ok. Tienes que tener el ahorro Demostrar el y de ahí ahorro. recién te evalúa. Ok. Recién dice, ok, ya, como tienes ahorro, yo te voy a evaluar para el crédito hipotecario. Los otros bancos te pueden evaluar, si eres un cliente que tiene buen comportamiento financiero, te pueden evaluar, pero al momento de entregar la carpeta para que ya avance el proceso hipotecario, tienes que también demostrar el pie. Perfecto. O sea, en algún minuto siempre lo vas a tener que demostrar, por lo tanto ahorrar. No endeudarse excesivamente. ¿Por qué? Porque cuando a mí me evalúan, eso me quita carga financiera. Perfecto. ¿Ya? O sea, si yo estoy demasiado endeudada, o sea, lo más que podría tener una persona en deuda sería unas 5 veces renta. Ok, Ya, lo más. La renta que uno percibe. Claro, por ejemplo, 5 si alguien gana 1 millón, que no tenga una deuda más allá de 5 millones. Perfecto. Ok, Porque 5 si tiene veces renta. Claro, porque hay bancos que no aceptan más de 5 veces renta de endeudamiento. Ok. ¿Ya? Hay bancos que sí te aceptan 10 veces, pero con 10 veces estás al tope y tienes una carga muy alta. Ya, pero este es como, estamos hablando del mejor de los mundos, porque igual todo esto es personalizado también, ¿no es cierto? Exacto, estamos hablando de lo general. Sí, lo general. Del cliente ideal. Claro. Que nosotros Claro, que lo que pasa es que los bancos lamentablemente buscan el cliente ideal. Sí, es verdad. Así, nosotros le decíamos el cliente filete. Ya, categoría B, filete. Claro, corte nacional. exacto. Exacto, y de vara. No congelado. Ya, ni al vacío. No, al vacío no. Ya, entonces tenemos el primer paso, ya tenemos el ahorro. ¿Qué hago? ¿Voy a buscar la casa? ¿Hablo con el ejecutivo? ¿Qué hago? Tenemos el ahorro. O sea, lo que yo creo que sería como el mundo ideal es ir donde el ejecutivo y decir, señores, esta es mi renta. Quiero ver mi máximo. Quiero ver mi máximo de crédito, ¿no es cierto? Tengo este es el máximo crédito, o sea, ¿cuánto es lo máximo a lo que yo puedo optar? Por favor, yo creo que Claro. es un mensaje para los compradores. Por Sí. favor, háganlo, porque nos pasa que a nosotros que somos corredores, a veces llegan los clientes y uno le pregunta, ya, ¿y usted sabe más o menos cuánto de crédito puede optar? No, no tengo idea. Y después empiezan a ver eso y se dan cuenta que quizás, no sé, están viendo casas de 5.000 y pueden optar a casas de 10.000, o están viendo casas de 5.000. Exactamente. Generalmente es al revés. Y tienen que ir más abajo, entonces sigan el consejo de Noemí, claro. Vayan primero al banco, evalúense, vean cuál es el máximo y de ahí salgan al mercado a buscar y le dicen al corredor, mi máximo es no sé, necesito 4 dormitorios, pero con un dardo sí. donde apuntar. Y así nadie pierde el tiempo. Exactamente. Ni el ejecutivo de cuentas, porque va a evaluar, ¿no es cierto? Yo puedo llegar con mi renta y decir, ¿sabes que necesito una casa de 5.000? Y resulta que me evaluaron, que era la realidad que yo vivía como ejecutiva cuando estaba en el banco, generalmente era que los clientes les alcanzaba para menos de lo que querían. Okay. ¿Ya? O sea, generalmente querían 5.000 y les daba 4.000. ¿Ya? Entonces, es como más la realidad, porque como la gente no sabe cómo es, sabe que, o sea, no sabe tampoco cuánto es lo que yo puedo tener de mi sueldo en endeudamiento hipotecario, ¿no es cierto? Lo máximo que yo puedo tener de mi sueldo en endeudamiento hipotecario en general es el 25% de mi sueldo. Perfecto. O sea, si yo gano 2 millones, mi dividendo no debería ser más de 500.000. Eso es general. ¿Por qué? Por tener buen comportamiento, tener un título universitario, tener antigüedad laboral y esas cosas, y como el comportamiento que yo tenía en el tiempo, los bancos a veces aceptan hasta un 35%, 40%, pero todo eso depende. Hoy día están muy automatizados los sistemas de los bancos. O sea, es como ingresar, entran en una planilla, el banco como que mete en una juguera, ¿no es cierto? Y pum, arroja el resultado. O sea, dice aprobado o rechazado. Tú metes el root y lo metes a la juguera. No, eso pasa cuando son productos más de corto plazo. ¿Ya? Por ejemplo, tú a veces con un puro root entras y tienes una campaña, y a veces con puro carnet ingresa al cliente y le das cuenta corriente, línea de crédito, tarjeta, y a veces hasta un pequeño consumo. Ya en hipotecario siempre es necesario presentar la documentación. Más información. Claro, mucha más información. También, o sea, toda la información. Y a largo plazo. Claro, porque hay una garantía, independiente que el banco se quede con la garantía, pero el negocio del banco no es vender casa. No.
Bueno, entonces estamos en el proceso de que... Está calificando. Exacto. Vamos banco y lo pedimos que nos calificó, califiquen, ¿no es cierto? con esa calificación, valor X en UF, el comprador sale a buscar su casa, la encuentra y vuelve. Tiene que volver a Claro, donde el banco. claro, vuelve donde el ejecutivo y dice, ¿sabes qué? Encontré la casa. No necesito 5.000, necesito 4.500. Entonces reevaluamos el crédito, ¿no es cierto? Nos presentan el pie que tienen y de ahí ya el ejecutivo hace firmar todo el set hipotecario y partimos con el proceso. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que no debe hacer un cliente cuando está tramitando crédito hipotecario? Anoten. Súper importante. ¿Quién no debe hacer? No cambiarse de AFP. Así es. No tomar un crédito de consumo para cubrir el pie. Perfecto. ¿Qué más eran las cosas importantes? Sí, eso es como lo más importante. No cambiarse de trabajo también. Pero a veces sí puede, pero con continuidad laboral, porque hay bancos que también, por ejemplo, Scotiabank, que era donde yo trabajaba, sí me permitía que el cliente tuviera un mes de antigüedad, ¿ya? Con contrato indefinido, pero en el trabajo anterior tenía que tener mínimo 12 meses. Perfecto. Eso era como continuidad laboral. O cuando mejora, yo tuve una clienta que justo compró cuando se pasó de una empresa privada pequeña a una pública gigante. Entonces le benefició el cambio. Sí, beneficia el cambio, pero por ejemplo también pasa que en muchos bancos la antigüedad en empresa pública exige 3 renovaciones de contratos anuales o cuando son semestrales mínimo 5 o 6 para que la persona pueda optar a crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque se habla como de un mínimo de estadía en el servicio público para que ya no te puedan como no renovar esa contrata, porque el servicio público generalmente es a contrata, o sea, no hay contratos indefinidos. Es como anual. Ok, ya. Entonces, ¿qué cosas no deberíamos hacer? Cambio de FP, cambio de trabajo y... no endeudarse. Y no endeudarse. No endeudarse. Ya. Entonces avanzamos. ¿Qué viene después? Bueno, después de eso es como simple el proceso. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, casas usadas, que son las que trabajamos nosotros, firmamos, ¿no es cierto?, el crédito. Cuando yo ya tengo el crédito aprobado, voy donde al corredor, y le digo, ya, tengo mi crédito aprobado, y firman la promesa de compraventa. Aquí está todo mezclado con el capítulo número 3 del proceso de compraventa. Claro. Sí, ahí lo pueden revisar. Ahí pueden revisar, estar a 2 pantallas. Sí, ¿no es cierto? Entonces, firman esa promesa de compraventa y el primer paso que hace el banco es tasar la propiedad. Perfecto. Eso es un punto súper importante porque a veces nos pasa que los clientes vendedores quieren un valor muy alto, puede llegar un cliente que tenga un crédito alto, pero la tasación sale baja. Y se puede caer el crédito, ¿no es cierto? Claro, porque en el fondo, ¿qué pasa? Que uno dice, llega una notificación, nos llega a nosotros y al cliente. La notificación que la tasación salió por tal monto, debe ajustar, conversar con el vendedor o transar precio o poner diferencia. Exacto, que ahí el comprador tendría que poner la diferencia de su bolsillo. Exacto. Poner más pie al final, entre comillas. Lo que pasa es que además el banco va a valorizar, o sea, es todo menos, porque tienes que igual aumentar, porque tienes que aumentar mucho lo que, claro, porque en el fondo el crédito igual va a ser mucho menos y tienes que, la diferencia es más de lo que, no sé, si por ejemplo son 5.000 y el banco tasó 4.000, son 1.000 UF, y claro, y el crédito va a ser menor porque es por 4.000 y no por 5.000, porque yo por 5.000 tenía aprobada en el mejor de los casos por 4.500, y si yo tengo 4.000 voy a tener aprobado 3.600, si es el 90%. Entonces, también baja el crédito, entonces aumenta mucho más el monto que yo tengo que poner de diferencia, ¿ya? Pero ahí una notita para los colegas que nos siguen y que nos escuchan en el podcast, los corredores de propiedades profesionales que nos capacitamos y que tenemos constantemente una preocupación por saber los cambios en el mercado, los podemos ayudar con las apelaciones de las tasaciones, sobre todo los corredores que son especialistas en algún sector o alguna zona en específico. Así que tampoco es algo, si estás bien asesorado. No es inapelable. A nosotros nos pasó la semana pasada con una propiedad, lamentablemente no teníamos más propiedades como comparar, pero nos juntamos en la oficina, hicimos un mail, redactamos un mail bien redactado y la ejecutiva nos dijo que gracias a eso se logró el alza y llegamos mucho más cerca del precio. Sí, se puede. Sí, o sea, con una buena, por ejemplo, a mí me tocó que un cliente estaba comprando un departamento en un edificio.
ya en el edificio, y a él le tasaron, ponte tú que era 2.000 y se le tasaron en 1.500, por decir algo. O sea, mucho más bajo. Y él llegó y dijo, ¿pero por qué? Si en este departamento y el otro, él hizo averiguaciones y él mismo apeló su tasación. Sí. Claro, él mismo lo hizo. Claro, entonces y este, que son iguales a los míos, los vendieron en tanto, y le subieron el valor. Sí. Y le aprobaron el valor, claro, que él, claro. Entonces, bueno, a favor de los tasadores, debemos decir, pues yo hablé con una tasadora el otro día, que a veces la tasación está bien, está correcta, tiene bien tomadas las muestras, pero en visación pasa algo que la ajustan a la baja. Ya, que lo que pasa es que el banco, o sea, yo soy tasadora, por ejemplo, del banco, yo vengo y taso aquí, ya digo, no, aquí esto cuesta, no sé, 5.000 UF, ¿sí? 5.000 UF, 5.100, no sé qué, hay una ampliación sin regularizar, ya sí se puede castigar en tanto, pero llega el banco y el banco también tiene una tabla donde ajusta esas tasaciones. ¿Y también tiene lo que hace. ver el cliente o no? No, el cliente solo tiene que ver cuando ya le llega el resultado. Ahí es donde el cliente tiene que moverse y decir, oye, pero ¿por qué? Pero me refiero a que si yo veo una tasación más baja, pero mi cliente es súper bueno, hay un... No. ¿Hay una como ajuste? No, porque no se mezcla la parte comercial, perfecto, con lo que es la propiedad. No tiene que ver, no tiene que ver la parte comercial, ya está cumplida. Ya cumplí. Perfecto. Ya cumplí con ya me da para ese monto, ya tengo todo. Entonces, lo que tiene que cumplir ahora es la propiedad que estoy comprando. Perfecto, ahora estamos evaluando la propiedad. Exacto. Ya. Aprobaron la tasación, salió bien la tasación. ¿Qué viene? Bueno, ya ahí ya el cliente ya firmó todo un set hipotecario. Y es ahí donde cuando firma ese set, cuando firma ese set es cuando ya se manda a tasar, ¿no es cierto? Y cuando demuestra el pie. De ahí empieza el proceso donde el corredor que está a cargo de la venta tiene que entregar la carpeta de estudio de título, ¿no es cierto? Que generalmente, la carpeta legal, certificado mínimo, claro, es trabajo nuestro. Y ahí nuestro. Es donde dice Cristóbal que lo analizamos en el capítulo anterior. Sí, claro. En el proceso de compraventa. Sí. Claro, pueden ver en detalle. Los certificados los certificados de conservador, de municipalidad, todo. Cualquier reparo que sale, lo que mi experiencia generalmente habla de que la mayoría de los reparos generalmente son por temas de conservador. Okay. Bueno, y es muy importante mencionar que el banco hace un estudio de títulos 10 años atrás de la propiedad. Sí. O sea, si se está comprando hoy en día, el banco va a estudiar los títulos en 10 años. O sea, si en esos 10 años hubo 4 dueños diferentes, va a pedir las 4 escrituras y hay que enviar los 4 documentos. Si uno de los dueños fue una sociedad... pide la vigencia. La vigencia de la sociedad. A mí me pasó. Todo. Entonces, eso como corredores, para los colegas que nos están viendo, averigüen antes de tomar una propiedad. Averigüen la antigüedad, métanse al conservador, ustedes pueden ir al conservador en Santiago, es muy bueno el sistema y van averiguando por el número de foja el historial hacia atrás. Y hay bancos que piden a veces hasta 15 años, nos ha pasado. Sí, lo que pasa es que cuando de repente se combinan las fechas, como que se adquirió justo en el 10, sí. Te piden igual como una para. Sí, te piden igual, se junta eso, sí. Y lo otro es que es importante que podría ser que si yo quiero hacer un buen trabajo, cuando tomo la propiedad es mejor sacar al tiro la carpeta esa completa que tiene 30 años. A 30 años. Y ahí va a salir claramente cuáles fueron las inscripciones que tuvo. Ojo, porque es por propietario, no por la antigüedad de la casa. Sí. La casa puede tener 100 años, pero el propietario ya... claro. Para que la gente no se confunda. Es por propietario. Sí. Entonces, cuando el colega levanta los antecedentes en la captación, le pregunta, ¿hace cuánto que la compró? Bueno, y los papeles que uno pide igual se da por hecho, y tú averigües. Pero la mejor carpeta es la que sale en esos 3 documentos, sobre todo en el conservador de Santiago, que es completísima, que ya salen las últimas inscripciones. Sí, es que aquí estamos hablándole en general a todos los corredores de Chile principalmente, no sabemos si nos pueden ver en otro lugar de Latinoamérica. Vamos para allá. Pero principalmente nosotros hablamos del conservador de Santiago, que es donde trabajamos. Claro, sí, ese es muy expedito y es muy bueno. Bueno, y ahí ya, ¿no es cierto?, pasa al banco, al estudio de título, ya cuando tengo toda la documentación, y como te decía, generalmente cuando hay reparos, es porque el banco quiere ver algo que le llamó la atención en las inscripciones.
Y por lo general ¿Ya? los abogados de los bancos son externos o son propios del banco. El banco trabaja con una empresa externa que es Tesi. El Scotiabank está, mira, hay tres. pues. Está Bueno, Tesi, Banco Estado tiene otra. Hay otros que trabajan con cibergestión, algo así. Sí, cibergestión. Sí. Banco Chile. Sí, hay Ahí también hay como 3 o 4 que yo Es conozco súper que importante sí, tener buena relación también, o sea, mediante por correo, con el ejecutivo, por decirlo así, el ejecutivo de encargado del cuenta. estudio de título, con el abogado, entonces, para poder enviar los correos ordenados, Que no se pierdan para los que el abogado documentos. Sí, no pero se confunda. hay un detalle, o sea, el detalle más importante que yo les aconsejo a los colegas, que Sí, cuando envíen la carpeta de estudio de título, la envíen completa. Si a mí me falta la copia de la cédula o un dato pequeño, no lo manden, porque el ejecutivo va a mandar la carpeta cuando esté exacto. Ordenado. Exacto. Mencionen lo que van a enviar. Exacto, la carpeta completa. Entonces, si tuvieron un correo con el ejecutivo y el ejecutivo les dijo esto y esto es lo que hay que mandar, yo respondo ese correo y voy al lado. Ok. Facilitar el trabajo. Claro, entonces así nos facilitamos todos el trabajo, porque le facilitamos al ejecutivo, pero nunca manden una carpeta incompleta porque el ejecutivo la va a dejar dormir. Y cuando le lleguen otros 2 documentos va a decir, pero esto sigue incompleto y va a dormir. Entonces es mejor la carpeta completa. Se los digo porque a mí, yo de repente completaba yo la carpeta. Sí, bueno, porque era más rápido que uno como ejecutivo llega, claro, un certificado de matrimonio, no sé, una no expropiación de Serviu que te la da al tiro, o claro, tesorería, eso como que yo llegaba y lo sacaba yo. Entonces ya sabía que lo más importante me lo mandaba el cliente o el corredor y de ahí yo ya completaba la carpeta porque igual va uno una lata cuando tienes como durmiendo una carpeta porque además los bancos te exigen, por ejemplo, a mí me exigían que yo en 7 días hábiles tenía que tener arriba la carpeta. O sea, yo no podía, y si en 7 días hábiles la carpeta no estaba arriba, yo tenía que evaluar de nuevo el crédito. O sea, no era solo que tenía que firmar de nuevo el cliente, tenía que hacer toda la pega de nuevo. Yo creo que va también en un tema de hacer el trabajo de partida nosotros. Sí, nosotros tenemos que ser como bien estrictos con nuestra pega. Claro. Estricto en el sentido de estudiar, de ver, de profesionalizarnos, como siempre tratamos de comentarles, de estar al tanto de lo que se pide, lo que se solicita y lo que hay que enviar. Claro. Sí, ya, ¿estamos listos con la carpeta legal? Estamos listos, llega, claro. Aprobaron el estudio. Sí. Carpeta legal lista. ¿Qué viene? Ya, la carpeta legal está lista. El estudio de títulos, en teoría, debiera demorar entre 3 a 5 días hábiles. Que esos son los, esos son los plazos, por eso digo en teoría. Esos son los plazos que da el banco. ¿Ya? Que dice el banco que se va a demorar. Se demora más, a veces no. A veces cuando son propiedades seminuevas, también es rápido. ¿Ya? Y de ahí ya están listos los títulos. Y dice títulos aprobados o reparo por tal y tal cosa, uno entrega el reparo y la misma vuelta, por los mismos días, lo mismo ya, o a veces sale más rápido porque el reparo era simple, ¿ya? Y se entrega, ¿no es cierto? Si tengo un reparo, entrego el documento de reparo y voy, mira, generalmente a veces son, no sé, que el cliente tiene que mandar un correo que realmente es soltero. Sí. O que está casado. Que el cliente tiene que mandar un correo y decir que está conforme con la propiedad, que tiene ampliaciones sin regularizar. O sea, como cosas así como declaraciones que el banco se asegura. El precio últimamente lo están pidiendo también. También. Que mande un correo o una cartita que diga. Claro, es como un formato especial. Sí, también. Sí. Ya, eso. Entonces, generalmente son como cosas, como detalles chicos que uno debiera entregarlo al tiro cuando entra. ¿Y los deudores de pensión alimenticia también? No pueden hacer nada. Sí, se está incluyendo también ese. Es que el banco lo revisa. Y en la notaría lo vuelven a revisar. Y lo están preguntando a las mujeres y a los hombres, no solo a los hombres. Sí, es que las mujeres también están dando pensión hoy día. Sí, entonces, bueno, ese cliente que es deudor de pensión de alimentos como que estuviera muerto en el sistema, porque está muerto. Pero no nos metamos ahí. Ya, entonces, ahora no lo tratemos mal. La redacción de escritura, ¿no? Claro, y ahí viene la redacción de escritura súper rápida, porque toman como los datos de la propiedad, o sea, la escritura sí que debería salir en 3 a 5 días hábiles posterior a que los estudios de título están aprobados. Ya, y ahí agarra la redacción de escritura en borrador, lo manda por correo, al cliente, lo manda al comprador. Perfecto. El comprador lo comparte con vendedor. Claro, para que revise. Es importante igual revisarlo, que por lo menos nosotros lo revisamos. Sí, nosotros como corredores y nuestro equipo legal también. Revísenlo,
vean los errores, si es que hay algo que no les cuadra, consúltenlo con Sí. el abogado de su oficina. O sea, súper Sí, a veces hay importante, datos tenemos mínimos, sí, por tenemos que ejemplo, empaparnos un de los RUT, procesos. una dirección, el precio de venta, y nosotros como ejecutivo, el ejecutivo de cuenta revisa la tasa. Yo, a mí era súper importante, yo revisaba el precio, Y la tasa, y las condiciones del crédito, por ejemplo, los seguros, y qué tipo de amortización tenía, y además, después aparte de la amortización, yo revisaba que tuviera, cómo era el sistema de prepago. Yo revisaba a mis clientes, o sea, eso yo lo hacía para mis clientes. Tuyo, Claro, sí, claro, yo revisaba eso y eso es súper importante. Y bueno, cuando uno, si, por ejemplo, si uno es asesor de crédito, también tiene que revisar cómo son los seguros. ¿Ya? Buen o sea, punto. claro, por ejemplo, si el cliente no tiene tiempo, a un cliente le cuesta, digamos, juntar la documentación o la junta y no tiene tiempo, estarla mandando al banco y todo, un asesor de crédito, y el asesor se encarga de todo, pero el asesor lo importante es que no cotice solo en un banco, que sea por lo menos 3, que sea uno más o menos sabe cuáles son los que tienen las mejores condiciones, o conoce las políticas, cuál podría ser que pase más fácil un cliente. Esto es previo a todo lo que hablamos. Previo, sí. Es como una notita aparte la que estás mencionando. Claro. Es que con eso ya con la redacción de escritura es que prácticamente termina el proceso. Exacto. Porque ya de ahí se citan los clientes a firmar, ¿no es cierto? Sí. Firman. El banco asigna la notaría. Claro. Puede preguntarle al comprador cuál le acomoda más, pero el banco es la que la asigna, porque a veces me ha pasado que los clientes piensan que los corredores trabajamos con alguna notaría en particular, pero eso es solo para los documentos entre privados, que es la promesa de compra-venta. No la escritura. La escritura depende del banco. Sí, el banco tiene convenio con distintas notarías y el banco manda. El banco manda, o sea, eso depende totalmente del banco. Y ahí, además, ojo, otra cosa también que nos pasa, que el banco o la ejecutiva o el ejecutivo tiene que informar cuáles son los costos o lo que tiene que disponer de dinero el comprador. Que no nombramos que cuando uno toma un crédito hipotecario, yo como comprador tengo gastos operacionales, que el banco muchas veces me hace provisionar anteriormente y hace un BAC, que le llamamos, que es un varios acreedores, ¿no es cierto?, una cuenta especial, y el banco cada vez que se va haciendo cada uno de los pasos va tomando el monto de ahí, toma el monto de ahí. O existe otros que te van pidiendo en la medida que van sucediendo digamos, los distintos hitos del crédito. Por ejemplo, cuando hay la tasación, te lo carga en la cuenta corriente. Después, el estudio de título, te lo carga en la cuenta corriente. La inscripción también. Ahora es lento. A veces cuando va el cargo a la cuenta corriente, a veces se demora mucho el banco en cobrar. Entonces yo a los clientes les digo que como que la primera mitad, que es importante, es la tasación, el estudio de título y la redacción de escritura, que eso es como que lo tengan más o menos provisionado. La inscripción en el conservador, como de repente se demora el cierre de la escritura, ¿no es cierto? Se demora, sobre todo cuando hay alzante. Claro, cuando hay alzante, cuando la propiedad que yo estoy comprando tiene un banco, todavía tiene deuda, ese banco alzante a veces se demora 2 meses en ir a firmar. A mí me pasó con Santander que fue el día 59 a firmar. O sea, estaba a punto, la niña de la notaría me llamó y me dijo, oye, pero es que venga. Y le dije, pues sabes que yo he tratado por todos lados de buscar que vayan y no. Y fue el día 59 a firmar antes que se venciera todo, porque pierde repertorio, pierde todo. Y tienes que evaluar de nuevo al cliente. Pues cuando pasa todo eso, tienes que evaluar de nuevo al cliente. Y esos montos, el ejecutivo se los da al cliente, ¿no es cierto? Eso va en la simulación. Tiene que fijarse, por ejemplo, en qué se fija, que lo que nosotros no digamos, hacemos, propiedades usadas. Las casas son generalmente, ya no tienen el DFL2, el beneficio tributario, porque sí la casa puede ser DFL2 en cuanto al beneficio tributario del descuento de cuando te rebaja impuesto, ¿no es cierto?, cuando por el crédito hipotecario, pero no tiene el derecho a rebajar el impuesto de timbres y estampillas que grava los créditos hipotecarios, grava todos los créditos, en este caso el crédito hipotecario, ¿no es cierto? Ese impuesto es un 0,8% del valor del crédito. Perfecto. ¿Ya? Del valor del crédito. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que una tasación,
cuesta entre 2,5, 3, 3,5 UF. El banco la cobra como eso, como 3, como casi siempre el tope, Sí. entre 2,5, 3, ya. El estudio de título también, 2,5, 2,1, más o menos hasta 3 puede ser Son también. datos que Depende de qué hay que banco. tener, sí. Entonces, o sea, ya. igual el banco Entonces, nos informa siempre. sí, el banco cada lo informa, operación. pero uno como corredor podría tener la información antes, Los como que si el porcentajes. cliente te pregunta, oye, ¿cuánto me sale los gastos operacionales? Sí, Y no tengo la menor idea, mejor tener una idea. Estudio de título, ponle 3. Ponle la tasación 3 Tres. también. Así, después el borrador de escritura también, entre 2 y 3. Entonces ya tienes 9 UF que sabes que tienes que tener y la inscripción en el conservador, en el caso del conservador de Santiago, un 0,2% Sí. del valor de la propiedad, ya no es el crédito, del valor de la propiedad, más la inscripción de hipoteca que es parecido, ¿cierto? Que es parecido a ese valor, entonces es como un 0,4% del valor de la propiedad. La propiedad. Claro, porque hay dos inscripciones, una que es la inscripción de dominio, que es donde aparece que yo soy dueño cuando estoy comprando, y la inscripción de hipoteca, que es cuando el banco está dejando en prenda, ¿no es cierto?, esa propiedad. Sí. Son dos inscripciones, es doble, ¿ya? Entonces ahí es como que son dos, el San Miguel lo calcula de acuerdo al avalúo fiscal y le da un valor, pero salen montos parecidos. Y el conservador de Santiago son como 270.000 pesos, redondeando el máximo que puede cobrar. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros firmamos la escritura, o sea, que el comprador y el vendedor firman la escritura, el banco después hace todo internamente, Es todo me interno. imagino los pagos, la firma. Claro. Y cuando una Los vez que alzamientos. exactamente, los alzamientos esté todo firmado, se hace el ingreso al conservador. Sí. Y ahí hay que esperar, nosotros nos dan un número de carátula, averigüenlo, vayan informando Sí. al cliente los pasos a seguir hasta Sí. que la escritura sale, le llega a la ejecutiva, y ahí hay que pedírselo. Sí. El cierre de copia y Sí. avanzamos. Ya. Ojo, que pasa que, por ejemplo, ¿cuál problema podría tener el corredor con el banco? Que sea un banco que no acepta que un tercero pregunte por el Eso nos trámite. pasa harto, claro. ¿Qué pasa? Tienen que ser los titulares. Entonces hay que tener una muy buena comunicación con el comprador, y el comprador nosotros, si por último hacerle el correo para que lo mande el cliente al ejecutivo y insista, porque existe también el problema de que los clientes no tienen trato directo con la empresa externa que hace el trámite, que hace todo el proceso, todo el back office, digamos. ¿Ya? Entonces no hay contacto, no hay. No hay ni siquiera teléfono, porque antes había teléfono, no hay teléfono. Entonces, el contacto es el ejecutivo, y el ejecutivo digamos, comunica vía correo con esa empresa. Ahí también otro tip para los colegas, es bueno que tú como corredor de propiedades tengas tus ejecutivos de confianza para, recomendarle a los clientes o que mejoren su tasa, que mejoren sus condiciones crediticias, y también para tener una relación más amable, como dice Noemí, y facilitar el acceso a la información, preguntar por tu cliente, aportar antecedentes que puedan hacer más expedito también el proceso. Claro, teniendo un staff, digamos, hace más rápido, digamos, más fluido el proceso, porque es súper fome cuando uno cuando uno está en la parte vendedora, ¿no es cierto?, y necesita saber en qué va el proceso y tienes cerrada la puerta con el ejecutivo y el comprador, muchas veces por desconocimiento del tema, no sabe cómo preguntar, entonces ahí también nosotros tenemos que estar muy pendientes y ser muy, digamos, proactivos en el sentido de enseñarle al cliente qué preguntar, cómo preguntar, cuándo. Hay que estar siempre, claro, porque los plazos... tratando de facilitar más que nada la hacer expedito todo el proceso. Sí. Bueno, y una vez que la escritura sale inscrita en el conservador de bienes raíces, entra la liberación de documentos, el vendedor puede ir a retirar sus valevistas, nosotros ahí vamos a retirar los cheques. Y daríamos por finalizado el proceso. Faltó algo súper importante. ¿Cuáles son los documentos que tenemos que presentar para que nos evalúen? Que eso debería haber ido en la primera. Bueno, pero lo dejamos ahora y podemos hacer una notita ahí que lo vamos a presentar al final. Sí. ¿Qué documento es importante? Si yo soy dependiente, con contrato indefinido, trabajo en una empresa cualquiera, porque los bancos igual categorizan las empresas. Sí. Categorizan por empresas VIP, muy VIP y todo lo demás. Y las profesiones también, ¿no es cierto?
También hay profesiones regalonas de los bancos, sí, hay profesiones Como que los son médicos. muy claras, Filetes. los médicos, los ingenieros Los civiles. corredores de propiedad están Mira, allá abajo. en el banco que yo trabajaba era ingenieros civiles, geólogos, médicos, odontólogos, ingenieros comerciales. ¿En serio los Sí, odontólogos? Yo eran pensé que los dentistas como no. los profesionales que tenían como esa más facilidad, claro. Y los médicos ni decirlo, o sea, les daban cuenta corriente con renta presunta, o sea, una cuestión así, pero es impresionante. Ya, entonces mira, Ya. nos quedan poquitos minutos. Sí. ¿Qué documentos? Ya, la documentación, si como soy dependiente, entonces presento mejor 6 últimas liquidaciones de una, certificado AFP, ojalá 24 meses, porque pasa que en cierta fecha del mes yo presento a las 12 y vienen 11, y el banco no va a aceptar 11, tiene que ser 12. ¿Ya? Hay una fecha que cuando cambia la fecha de pago y todo lo demás, te salen como que el banco, o sea, la AFP te manda 11. Entonces mejor 24 cotizaciones de AFP. Si yo me cambié de trabajo en el intertanto y tengo que demostrarlo y el banco me acepta que tengo menos de un año de antigüedad porque soy profesional y cumplo otro, mando 36. Ay, ¿Ya? Aseguras. 36 o 48, me aseguro y demuestro que sí Mejor tenía que sobre que que sí tenía antigüedad en el otro trabajo, que me cambié hace poco, aquí que estamos tengo hablando de los definido. dependientes que tienen contrato de Dependiente, trabajo. ya. contrato de trabajo, ¿ya? Ya dijimos, o sea, mínimo un año de antigüedad, ¿cierto? Lo general, un año de antigüedad, que todos los ingresos que yo recibo sean demostrables, ¿no es cierto? Que ojalá sus liquidaciones no tengan una tremenda colación y una tremenda movilización, porque eso se castiga, Ah, ok. ¿ya? El banco Porque toma... no es tributable eso. No, claro, y el banco, por ejemplo, si yo gano 1,5 millones, pero resulta que en colación y movilización tengo 400.000, el banco me va a restar, me va a dejar 1.100.000 y me va a sumar 120 a lo más por colación y movilización, entonces me va a dejar en 1.200.000 la renta y no en 1,5 millones. Perfecto. Y eso me da mucho menos alcance a un crédito mayor, ¿no es cierto? Entonces, importante que sepan que transen con sus empleadores, digamos, esa Bien, parte. sí. Claro, esa parte de la colación y la movilización Perfecto. es súper importante. Los bonos, no todos los bonos se toman en cuenta. Si yo tengo un bono una vez al año, No. tengo que demostrar que está por contrato. ¿Puedo demostrar? Sí, Bien. dice el contrato que yo una vez al año voy a recibir un sueldo, un 13avo sueldo por bono anual. Porque Bien. sí, no tengo que cumplir ningún requisito. Okay. Ya, ¿Y los sí, que no. son trimestrales como en el servicio público? Ya, lo que pasa es que los trimestrales, en el caso del banco que yo trabajaba, nosotros promediábamos nomás. Ah, ok. Promediábamos la renta y no había ningún problema. Pero hay bancos que sí castigan ese bono y no lo toman. Ok. Ojo, que a Súper veces, importante. entonces hay que pelear porque dicen que es un bono que no es siempre y resulta que los públicos sí lo Sí. reciben siempre. Sí. ¿Ya? A veces sí, pero Eso. no reciben. Ahora los públicos, importante. El banco dice 3 renovaciones. Perfecto. ¿Ya? De Si es contrato profesional, anual. claro, si es profesional de las carreras, digamos, regalonas, que por decirlo Sí, así, sí. entre comillas, ¿no es cierto? Puede ser un año, Ah, ok. puede ser uno. Pero los que no, 3 renovaciones. Pero los que no, 3 renovaciones. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, igual ahí hay ciertas excepciones, que Sí, si no tengo los sí. 3 y un Pero poquito menos. para hacerlo, Lo 3 general, renovaciones, 3 renovaciones. y las Claro. carreras buenas, una. ¿Y cómo demuestro las 3 renovaciones? La FP, Sí. ¿no es Exacto. cierto? La FP. Tengo la FP y demuestro La que tengo el misma mismo. planilla de la Claro, FP, claro, en el 48 dependiente. meses me van a ver que tengo, no sé, 35 cotizaciones de... Entonces ya tengo casi los 3, Perfecto. ¿no es cierto? Tengo los 3 años, en el fondo son 3 Sí. años. ¿Ya? Los clientes que... Empresa. Bueno, eso, demostrar el ahorro. Sí, el ahorro me imagino que El es para ahorro, todos. Sí. que los clientes sean minuciosos, pídanle a los clientes que sean minuciosos en entregar el ahorro, que no me manden un pantallazo con un monto y que diga 20 millones y yo ¿de qué? Ya, y si aquí No tiene logo, no tiene fecha, no tiene nombre, no tiene nada. O sea, lo hizo en la casa. claro, o sea, yo puedo pescar y Le puse en un papel. decirle a ChatGPT que me invente un... Y las empresas es un mundo aparte, lo podemos mencionar acá también. Ya, Cuando no. pides por empresa, No, crédito hipotecario. no, ojo, que, por ejemplo, si yo tengo un empleador común y corriente, no es un empleador VIP, no una Coca-Cola, no Ya. Google, ¿ya? Visan la empresa. Ah, también Ya. te evalúan la empresa. Si la empresa tiene problemas, es probable que a mí me rechacen el crédito hipotecario. Solo porque tengo un empleador, Aunque estoy pidiendo mi crédito como dependiente. aunque yo sea, pero el cliente Empleado. VIP, Ya. el cliente filete, Wow. como decimos, ¿ya?
Si la empresa tiene problemas, tiene deudas o cierto tipo de No cosas, pagaría. se considera, claro, no paga esto, las planillas de Imposiciones. planilla de imposición, claro, cuando la empresa tiene deudas de imposición, todo eso hace que a mí me rechacen el crédito hipotecario. Perfecto. ¿Ya? Entonces puedo quedarme sin crédito solo porque mi empleador es un mal pagador. ¿Ya? Eso es Eso. importante entonces. Claro. Ahora, si yo soy un profesional con boletas de honorarios, tengo que tener a lo menos 2 declaraciones de impuestos. Ok. ¿Ya? Puede ser una, Ya. pero en caso también del caso de algunas carreras. ¿Ya? Perfecto. O ¿Ya? sea, El caso, en general, va a 2 depender del declaraciones tipo de de impuestos. Claro. ¿Qué presento? Presento mis 2 últimas declaraciones de impuestos, presento ¿Boletas? el resumen de boletas del año anterior, el resumen de boletas del año en curso, ¿no es cierto? Y también, bueno, demuestro el pie, mis ahorros. Importante también para todos los clientes, no importa la condición laboral que tengan, que tienen que demostrar cada una de las deudas que tienen. Sí. ¿Ya? Sí. O sea, si yo tengo un crédito de consumo que dice que son 10 millones y el banco a mí me lo va a castigar eso como que la cuota son 150.000 pesos y yo pago en realidad 70, yo demuestro. Perfecto. ¿Ya? Si yo tengo un crédito hipotecario también adicional y me da para lo que estoy, también demuestro la cuota del crédito hipotecario. Pero ojo, uno como corredor, ayudemos al cliente, digámosle al cliente, con fecha actual, con nombre, con logo del banco, que demuestre que es mío, porque yo puedo mandar cualquier papel. Sí, con los arriendos también pasa un poco. Claro, que salga, que diga, digamos, que es mío el ahorro, que es mío, que es mi banco donde yo lo tengo, ¿ya? O sea, y que es ahora, porque yo puedo sacar un pantallazo de que tenía 10 millones hace un mes atrás, pero hoy día ya no los tengo, ¿cierto? Sí, O sea, importante. sí, eso es importante, eso es importante. Y ya, y los independientes, eso, y las empresas, bueno, eso se manda a una unidad aparte donde hacen la depuración de la renta, pero se presenta la carpeta tributaria completa. ¿Se evalúan los socios también? ¿Los representantes legales? Sí, también. Perfecto. También. Se manda la carpeta tributaria, se manda las declaraciones de impuestos mía también, la mía, todos mis antecedentes comerciales como que fuera solo. Ya, como que fuera solo. Estoy hablando cuando una persona socia empresa está sacando un crédito hipotecario. ¿Ya? Entonces yo como socio empresa presento mis 2 últimas declaraciones de impuestos, si tengo liquidaciones las presento también. Okay. Puedo complementar renta también, a lo mejor tengo una empresa y además trabajo en otro lado, Okay. Complemento ¿Y eso. los retiros? Ya, los exacto, retiros? ahí el banco analiza las declaraciones de impuestos, las analiza y analiza la empresa. Yeah. ¿Cómo analiza la empresa? Con la carpeta tributaria, los balances de los 2 últimos años firmados Por el contador o por el representante legal. Okay. ¿Ya? Eso. Y súper importante también que muchas veces los bancos no evalúan clientes que tienen empresas con contabilidad simplificada. Okay. ¿Y esas serían las EIRL y la SPA? Es que no, es como cuando, claro, es que algunas IRL optan por, cuando yo formo una empresa, opto qué contabilidad voy a llevar. Y esa contabilidad simplificada es como el 14 ter antiguo, que hoy día es D y no sé qué otra letra, igual es 14, pero tiene como 3 divisiones. Okay. ¿Ya? Entonces eso, a veces los bancos tampoco lo evalúan. Perfecto, ya. Entonces ya tenemos las 3 evaluaciones, estamos finalizando. Sí. Así que muchas gracias, Noemí, por toda la información. Nos quedamos, muy bueno el capítulo. Sí, nos quedamos con ganas de más, pero vamos a hacer otro capítulo con Noemí de subsidio. Ahí es que podemos complementar cuando sea con subsidio y ahí entregamos, si alguien tiene dudas que lo escriba. Mándenos y las podemos dudas. ir con claro. En el segundo capítulo de crédito con subsidio contestar sus preguntas. Sí. Así que, Noemí, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos a volver a ver, así que en otra ocasión, pero nos vamos a volver a ver. Yeah. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Spotify, como Simple Corretaje. Exactamente. Estamos subiendo en esas 3 plataformas y en Instagram subimos hasta bloopers, ahí los fallos de grabaciones y todo. Detrás de cámara. Exactamente. Y en YouTube vamos a ir subiendo los estrenos con las fechas, los vamos a subir de antes, para que se programen y puedan ver cuándo van a salir. Sí, que pongan la campanita para que les avise cuando sale el capítulo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias,